Mirar aquí a los chicos bailando. Están practicando para una coreografía. Hello, hi. Who is the best dancer here? Who? He? You can dance a little to show me? Yeah? Oh, no igual. Woo! Ah, let's go. Para que veáis lo talentosa que es la gente en Filipinas, nos hemos parado aquí al lado de casa, de la urba, y está este grupo aquí de bailarines. Nos han dicho que su banda se llama Live for Style, ¿vale? Os dejo el nombre de la banda aquí abajo en pantalla, igualmente, muy talentosos los chicos. Goodbye. Y eso, por las calles hay mucho talento, como veis. Vamos a ir viendo además también tradiciones o cualquier cosa que podamos ver por la calle, cualquier cosa curiosa, ¿vale? La iremos enseñando también. Este país nunca deja de sorprenderme, claro, con la gente que es, aparte de muy hospitalaria, tiene una cultura que flipas, o sea, es la hostia la cultura de Filipinas, y además son muy activos estos chavales de por las calles de Filipinas, ¿vale? Siempre están felices, eso es algo que me gusta mucho de la gente de aquí, es muy activa, muy así, me gusta mucho. Y eso, chicos, hemos salido un poco de la urbanización. Vamos a ir viendo, hay unas rutitas, vamos a ver dónde acabamos, a ver qué encontramos. Por ahora estamos por una zona que es todo campo, ¿vale? Son casas así. La carretera aquí es un poco estrecha para la cantidad de vehículos que pasan. Y mirad, como veis, aquí tenemos algunas casitas, coches bastante bonitos y los negocios que sabéis que abundan muchísimo en este país, ¿vale? En cada esquina hay un negocio diferente, eso es algo que también me sorprende un poco de Filipinas. Es un poco exagerado la cantidad de negocios que hay, o sea, todo está ocupado, pero sinceramente no es algo malo, porque la mayoría de negocios aquí son de comida y eso en un aprieto te puede venir muy bien porque puedes comer de cualquier lugar, ¿vale? La comida aparte suele ser muy buena en la mayoría de los restaurantes, es algo que se aprecia mucho aquí, ¿vale? La comida, más que tiendas de, por ejemplo, textil o lo que sea, aquí se aprecia mucho más lo de la comida y no te decepciona para nada. Algo que no me gusta y que encuentro un poco desagradable en la ciudad de Calambá es que, claro, como hay tantos vehículos en las carreteras, el tema de la contaminación y lo que van dejando los coches es algo que, quieras o no, se nota muchísimo, aparte de que algunas personas se ponen incluso mascarilla estando en los e-bikes o en los tricycles que los van llevando a diferentes puntos de la ciudad. En las ciudades así muy pobladas asiáticas, como también por ejemplo en India suele pasar, hay tantos vehículos y la contaminación, como he dicho, es bastante considerable. Queríamos comprar unos helados ahora a un chico que estaba con la bicicleta, vendiéndolos ahí atrás, como veis. Estos filipinos llevan los negocios hasta con las bicis. No, pero no le quedaban más helados, entonces nada.
Mirad aquí esta tienda, que creo que están vendiendo arroz. Mira, está sonando. Hi, ¿cómo está? Como siempre la gente, me encanta cómo es la gente. Mirad aquí veis un poco cómo son las casas en los barrios de Calambá. Otro puesto más de comida. Aquí lo que están vendiendo son platillos muy típicos, pinchitos que se venden por la calle. Está vendiendo el cuec, ¿vale? Y fish balls, lo que es, eso es lo que venden en los pinchitos. El cuec es un huevo cocido, ¿vale? Y está rebozado, y el rebozado es naranja, supongo que porque le echarán el colorante así. Desde siempre ha sido naranja y lo hierven ahí en el aceite y te lo dan en el palito. Y eso es lo que se suele vender más. También lo enseñamos en la plaza de la street food en el vídeo pasado. Muy popular aquí en Bañadero, en Calambá. Oh, say hi to the video. Hey. ¿Cómo está, guys? What's your name? Alan. Alan. And your name? Jordan. Jordan. Okay. You're gonna play basketball, guys? Oh, that's good. ¿Veis? La juventud eso es lo que hace por las tardes. Sale a jugar al baloncesto, cualquier cosa, y después a tomarse algo con los chavales en la Sari Sari Store que le pilla al lado o lo que sea, porque las tiendas están por todos lados, pero eso es lo que hacen los chavales por las tardes. Mirad, aparte de muchos puestos de comida que hay en la calle, también te venden ropa, ¿vale? Pues es ropa a lo mejor para estar en casa, ropa para los motociclistas, ¿vale? Esto supongo que será como un pantalón de estar en casa, es así finito, ¿vale? Es fresco. Tiene unos diseños muy interesantes, en verdad. Mirad este de Call of Duty Mobile, juego así muy popular. Tenemos también, nos venden cargadores, un poco de todo. Mirad, ya estamos aquí entrando en otro barrio diferente. Vamos a entrar al barrio de Uwisan. Y la cosa no cambia mucho, sigue siendo igual que los otros barrios, la verdad. Mirad, chicos, lo que veis por ahí, no os estáis equivocando, son Papá Noeles. Eso es porque aquí en Filipinas lo de la Navidad se celebra, bueno, se empieza a celebrar desde septiembre, ¿vale? Vosotros vais a ver ya desde septiembre, ya a finales, casi octubre, cómo la gente va decorando sus casas con luces navideñas, ponen así Papá Noeles, como habéis visto. La gente como que tiene muchas ganas de que llegue esta época del año, ¿vale? Mirad, aquí tenemos esta urbanización. Oh, hello guys, ¿cómo está? Ok, Mabute. Para mí es fascinante también ver cómo hay urbanizaciones que parecen súper lujosas y al lado, como veis, hay puestos de comida que parecen incluso para pobres. Madre mía, el ruido de las motos aquí es incesante. Eso me parece sorprendente, que hay casas bastante lujosas, bastante grandes, y al lado hay negocios que están casi, no destartalados diría, pero en muy malas condiciones comparado con cómo están otros lugares. Hay mucha diferencia entre pobre y rico aquí en Filipinas, ¿vale? Bueno, no rico, alguien estable económicamente, ¿vale? Hay mucha diferencia y mucha discriminación entre ser estable y ser pobre. ¿Veis? A esto es lo que me refiero. Son casas en condiciones un poco pésimas, ¿vale? Lo que digo, hay mucha diferencia, pero algo que valoro mucho de la sociedad aquí en Filipinas es que hasta el más pobre disfruta de lo poco que tiene, ¿vale? Aprovechan lo más mínimo para ser felices, y eso es algo que lo valoro yo mucho. Me parece muy bien que valoren las pequeñas cosas así. Mirad, como habéis visto atrás, el perro estaba en una jaula, ¿vale? Esto es algo que en mi país, claro, yo no estoy acostumbrado a ver a los perros así en jaulas, pero para ellos es bastante normal. Hey, hello. Como digo, para ellos es bastante normal, porque o los dejan sueltos así por la calle, eso al final termina en que hay muchos perros callejeros rondando por ahí, ¿vale? A veces ya se acostumbran a andar ellos solos y cruzar la carretera sin miedo a los coches, es algo increíble también, pero si no, en vez de tenerlos dentro de casa, los dejan enjaulados así, y lo he visto bastante eso. Hey, hello. Y a mí eso no me parece muy bien, no me parece muy ético. Aquí no sé qué están vendiendo. Creo que son, ¿verdad? Hello.
¿Cómo está? What are you selling? What's that? Oh. Can I look? Ah, es pescado así. Y esto es como una ensalada de papaya. Esto se... Es called achara. Achara. Es una ensalada de papaya con, como veis por ahí, zanahoria, es acidita. Ok, thank you guys. También te venden por aquí al lado las verduritas, huevos. Eso es otra Sari Sari store. To the basketball. ¿Cómo está, guys? What? My blog is from the street walking. Yeah. You're playing basketball? Yes. But do you know English, guy? Why is he laughing? Oh, hello. ¿Cómo está, guys? Yeah. Shot the ball. You let me shot? Jump. Wow. Wow, it was near. Another one? Wait. Yeah. Dunk? Ah, dunk. Okay. Wow. It was near. One more. Wait. Take my bag. Wait a minute. Wow. Wow. One more time and that's it, guys. One more. Okay, the last one. Wow. Okay, take it. Thank you. He podido hacer el mate, pero bueno, chavales, habéis visto cómo se han puesto todos de locos, ¿eh? Es una locura. Mirad, está aquí todo el mundo jugando por ahí al vóley también. Va a intentarlo mi padre. Vamos. No, man. Okay, thank you. Bye. Madre mía, vaya locura, chavales. He intentado hacer el mate 3 veces diferentes y en una me ha salido como el culo, pero bueno, lo hemos intentado. La gente es muy maja, mirad, nos sigue saludando por ahí. Hello. A lo mejor algún día nos venimos por aquí a echar un partidito, unas pachanguitas con nuestros amigos de aquí de la cancha. Puede salir muy buen vídeo de aquí, ¿eh? The beach is here? Is this way? Yes. Ah, okay. Thank you. Straight. Thank you. Nice. Sí, pues como habéis escuchado, esto ya es otro barrio diferente, ¿vale? O no sé si será un mercado, vamos a verlo, pero han dicho que esto lleva a la playa, chavales. Están saludando por aquí. Hello guys, ¿cómo está? He knows to speak English. The professor. Yeah, it's a vlog. This a drink of poor Pour drink. people. Oh. This It's alcohol? San Miguel. Ginebra. No, it's a tower. Show good the bottle. We are Spanish. Ginebra and Spain. Oh, what Yeah. is it? In Spain is Ginebra, it's the same. That's very Yeah. good. Hello. Okay, enjoy. Enjoy it. Okay, bye, Kuya. Back to me. We're coming back. Sí, como veis el barrio se le nota la pobreza, ¿vale, chavales? Se nota. Mirad, los animales están ahí por la calle, los perros encadenados. Como habéis visto, hay barrios bonitos llenos de tiendas, pero también hay barrios así, ¿vale? Están un poco en la pobreza. Pero aunque la gente esté en pobreza, la gente no cambia, sigue siendo igual de maja, hospitalaria y la gente sigue siendo de lo mejor aquí en Filipinas. Mirad, estos gallos acaban de decir que son para peleas, los que están así con la cuerda en la pata, ¿vale? Estos los utilizan para peleas. Bailar. What's the dance? Like this? Yeah. How? It finished? Wait. All the dance? Ah, like this? Yeah. Ah. Oh, like this? Only? Yeah. Oh, yeah. What are you doing? Yeah. Oh, it stopped. Oh, it's okay. Yeah. Vamos a seguir. Goodbye. Válgame. He bailado bien, yo lo sé, ¿vale? Hay que tener el ego alto en la vida, chicos. Mirad esto, chicos, esto es muy común aquí. Esto es un pozo de agua, ¿vale? Esto tú lo tiras para abajo
por favor. Esto tú lo tiras para abajo y te sale agua, ¿vale? Esto le... Can I try this? Try. Mira, ¿veis? ¿Lo veis ahí? Va saliendo agua, esto le das así, la manivela, y depende de lo que le des, sale más agua o no. Muy común aquí en los barrios pobres de Filipinas. Hello, guys. Sí, esto es el final ya. This is the end. No more there. No more. There's no more? Okay, goodbye. Oh. Puedo decir con seguridad, chicos, que los barrios pobres no son los más bonitos, pero los más divertidos. Eso sí, te lo pasas de miedo aquí. Los pobres se lo pasan mucho mejor que los ricos. Como os he dicho, disfrutan de las pocas cosas. Valoran mucho. What are you selling here? What's that? Quick, quick. It's kwek. And what's? Kikiam. This is kikiam. It's fish. Oh, french fries, patatas fritas, rollitos de primavera. La típica comida que te venden aquí en la calle. Mirad, chavales, estamos aquí con nuestro kwek, ¿vale? Muy famoso street food aquí en Filipinas. Esto lo ponemos con un poquito de vinagre, que aquí siempre tiene picante, tiene guindilla, ¿vale? Yo voy a intentar ponerle sin la guindilla para que no me muera yo después, aunque vaya a picar un poco. Y esto así, sin más, como os he dicho, chicos, con el palito, ¿vale? Lo ponéis así, le metéis un muerdo, sin más. Le vamos a dar un try. No pica tanto como imaginaba. Eso sí, quema muchísimo. Lo acaban de hacer ahora. Pero está bien, mis 10 al kwek. Por eso son buenos estos puestecitos de comida, que como veis, están por cada rincón que veis por las calles. Esto te salva de un apretón bastante rápido, chavales. Y la verdad que la comida es bastante buena. Renta muchísimo tener la comida, vamos, al lado de casa, básicamente, porque está en todos lados. Así que eso, amigos, yo hasta aquí os dejo la travesía de hoy. Yo me despido con mi kwek. Y si os gustan estas travesías por las calles de Calambá, ya sabéis, dejármelo por el canal, por los comentarios. Y nos vemos en la próxima. Os quiero, family.